Tiene la palabra la legisladora French. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para iniciar este debate en esta sesión, yo quisiera antes leer brevemente el despacho que hemos elaborado por el Frente de Izquierda para proceder a fundamentarlo. En este proyecto nosotros presentamos medidas excepcionales, medidas de emergencia que tienden a afrontar una crisis industrial en curso en nuestra provincia y en el país que está afectando seriamente los puestos de trabajo en Córdoba. Y el proyecto de declaración plantea, frente a los despidos y suspensiones de trabajadores de la industria cordobesa y en particular de la metalmecánica, la necesidad, 1, de establecer la prohibición de despidos y suspensiones mientras dure la emergencia ocupacional para todos los trabajadores en blanco, en negro, efectivos o precarizados y aún los monotributistas. 2. Reclamar a las empresas que informen sus planes de producción y horas de trabajo correspondientes. Proceder con esa información a organizar el reparto de las horas de trabajo entre la totalidad de los trabajadores con un salario igual al del bolsillo promedio de los últimos 12 meses ajustado por la inflación. 3. Que se abran los libros de las empresas a fines de determinar los costos y evaluar los precios de los automóviles y las ganancias de las mismas. Asimismo, determinar cuáles son los precios de transferencia intrafirmas que se establecen entre las filiales de Argentina y Brasil. 4. Determinar la apertura de los libros de las financieras de las empresas automotrices a los fines de reducir los costos de financiamiento para venta en cuotas o en los llamados planes de ahorro. 5. Reclamar al Gobierno Nacional la apertura de los libros de Sidear y Techin para evaluar los costos del acero para la industria automotriz. 7. Establecer un plan de producción de material rodante y de transporte público de pasajeros en instalaciones ya adecuadas para ello, por ejemplo, en Materfer y en Iveco. 8. Formar un comité obrero independiente de supervisión de todo este plan, invitando a participar del mismo a las comisiones internas de las fábricas brasileñas. Y 9. Crear una comisión parlamentaria para transformar el presente proyecto de declaración en un proyecto de ley. Señor presidente, este proyecto de declaración, como mencioné al comienzo de mi intervención, tiene la función de presentar un plan de medidas de emergencia y de urgencia para atender a una situación crítica en nuestra provincia que afecta a las principales ramas industriales y a cientos y miles de puestos de trabajo. Desde el último trimestre del año pasado se han perdido cientos de puestos de trabajo y se han procedido a suspensiones masivas en las terminales automotrices, con serias consecuencias en la industria autopartista que depende en gran medida de esas terminales. Solo para graficar algunas situaciones, tenemos la situación de Matricería Austral con 400 trabajadores que hace 9 meses que no pisan la planta. Tenemos la situación de Renault, que viene suspendiendo y despidiendo de a 1, 2, 5 trabajadores, pero que a fines del año pasado despidió a 150 trabajadores contratados. Tenemos la situación de Fiat e Iveco, que las últimas semanas han suspendido a más de 1.000 trabajadores. Tenemos la situación de Volkswagen, que el año pasado despidieron a 19 trabajadores por su afiliación gremial, que están aquí presentes, y a pesar de los fallos de la justicia, a pesar de los pronunciamientos de esta legislatura en función de su reincorporación, la empresa se niega sistemáticamente a proceder a la reincorporación de los trabajadores. Y aunque no han avanzado en despidos, luego de esos 19 despidos y de un fuerte proceso de lucha y de organización de los trabajadores de Volkswagen, la patronal ya le hizo saber a los trabajadores de la línea MQ250 su intención de cerrar la línea. Esta línea contaba con 700 trabajadores aproximadamente y lentamente los han ido trasladando a otras partes de la producción. Hoy deben quedar aproximadamente 400 trabajadores.
Hay una clara intención de la patronal de deshacerse de gran parte de su planta. Bueno, esta situación tiene su epicentro en la UOM. Ayer nos visitó Rubén Urbano en la Comisión de Trabajo, que fue citado para discutir la situación de la UOM, y él expresaba que de los 17.000 trabajadores de la UOM, hay entre un 10 y un 15% que están con problemas laborales. Ese porcentaje se concentra sobre todo en las 400 plantas que están relacionadas a la producción automotriz, por el efecto dominó que genera la parálisis en las terminales automotrices. Casos concretos y emblemáticos es el caso de Valeo, que a principios de este año, la patronal se despachó con 60 despidos de trabajadores temporales y de trabajadores efectivos, cuestión que se logró revertir por un fuerte proceso de organización y de lucha entre los trabajadores de Valeo y la solidaridad del conjunto de los delegados y los trabajadores metalmecánicos. Pero no solamente es Valeo, está el caso de la fábrica Exliget, está el caso de Rieter. Recientemente, la semana pasada, hubo 35 despidos con este método de la rescisión de contratos en Montich. Es decir, tenemos una situación generalizada que se profundiza de crisis en los sectores automotrices y que afecta directamente a los puestos de trabajo. Pero claro que la situación no se concentra solamente en la industria automotriz, porque tenemos otras plantas como Conmeca, que está ligada al negocio minero, una de los grandes sectores beneficiados durante estos últimos años de gobierno kirchnerista, que hace unas semanas apenas procedió al despido del 35% de su planta, que por suerte y también gracias a un fuerte proceso de organización y de lucha mediante piquetes y cortes y tomas de fábrica, se logró la reincorporación de esos trabajadores. Esta situación también afecta, por ejemplo, y ayer lo mencionaba Rubén Urbano, a Sigmetal. Es decir, que estamos frente a una profunda crisis que por supuesto tiene su correlato a nivel nacional. A nadie se le escapa, se han anunciado por los medios de prensa suspensiones masivas en Peugeot. Ya la Volkswagen de General Pacheco anunció un excedente, como si se tratara de stock, un excedente de personal de 700 trabajadores, que piensa desvincularlos mediante las jubilaciones anticipadas, los retiros voluntarios, que muchas veces no son muy voluntarios porque tienen que ver con fuertes presiones de las patronales, y con rescisiones de contratos. Este ha sido el método por excelencia para proceder a los despidos en el último periodo. Ayer estimaba un número Rubén Urbano, secretario general de la UOM, del 5% aproximadamente de trabajadores en negro, sin tener en cuenta los talleres que pueden ni siquiera estar registrados y que deben ser numerosos en nuestra provincia. Esta situación de crisis nacional, de crisis provincial, bueno, que tiene su repercusión nacional también, y este proceso de despido y suspensiones es argumentado por parte de las patronales fundamentalmente en dos aspectos. Uno, el sobrestock. Es el argumento con el cual Iveco procedió a suspender a cientos de trabajadores. Y el otro es la caída de las ventas del mercado interno y de las exportaciones. Frente a esta situación, hay sectores que plantean que la solución a la crisis sería aminorar costos de producción. Y para esto se proponen una serie de medidas. Bueno, inclusive el gobierno provincial ya ha anunciado algunas, como es la emisión de crédito, la emisión de créditos blandos, las exhibiciones impositivas, que bueno, en esta legislatura han aprobado en numerosas ocasiones, y la reducción de la tasa tributaria a las empresas, a las grandes multinacionales. Ahora yo quiero hacer una reflexión. Estos créditos blandos, esta reducción de la tasa tributaria, de ninguna manera es
inocua para nuestra economía. Tiene una repercusión directa sobre la economía nacional y sobre la economía provincial, porque plantea un desfinanciamiento del Estado. Lo que no tributen las empresas deberá ingresar por otro lado. Entonces el Estado procederá, como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, a generar nuevos impuestos, nuevas tasas tributarias sobre los asalariados, sobre los trabajadores, agravando una situación de recesión en el mercado interno y en el consumo, porque si estamos hablando que la caída del 35% en el consumo del mercado interno, particularmente en la industria automotriz, es uno de los principales factores de esta crisis, atacar al asalariado, que es uno de los principales motores del mercado y del consumo interno, es terrible para solucionar esta crisis. La agudiza es tratar de apagar el fuego con nafta. Pero continuando con este problema de la reducción de los costos, habría que preguntarse primero estos créditos blancos, estas reducciones tributarias, impositivas sobre las empresas, sobre la base de qué costos se calculan. Las grandes multinacionales automotrices, como Fiat, como Volkswagen, como Iveco, como Renault, que son las que están procediendo a estas suspensiones masivas en las empresas, cuentan en general con filiales en Brasil y desarrollan negocios interfiliales de compra y venta de autopartes. Ahora, ¿quién establece los costos de estas transacciones, los valores reales de estas transacciones? Que además se hacen en gran medida especulando con el valor del peso en relación al dólar. Esto habilita cualquier tipo de especulaciones. Entonces las empresas, con su filial en Argentina y su filial en Brasil, pueden sobrevaluar o subvaluar las exportaciones e importaciones en función de su conveniencia y armar el costo de producción en función de acomodar sus números, de cómo les interese. Pero hay otro elemento que está concentrado en las financieras de las propias automotrices. Esas financieras que son las encargadas de otorgar los créditos, los préstamos, los planes de ahorro a los trabajadores, los asalariados, los ciudadanos en general. Estas financieras, para poder emitir estos préstamos, estos créditos y demás, toman créditos no en el mercado nacional, en el mercado internacional, con tasas anuales infinitamente inferiores a las establecidas por el Banco Central y el mercado nacional. Mientras ellas toman créditos con una tasa anual que puede ir alrededor del 3,5%, los créditos que emiten estas financieras tienen el 30% anual. Es decir, que hacen negocios en función de una especulación usuraria con los trabajadores, con los asalariados, con los ciudadanos en general, con los ahorristas. Es terrible. Estas empresas que desarrollan estos negociados usureros, estos negociados especulativos, son las que hoy les están haciendo pagar el costo de esta crisis que ellos mismos han generado a los trabajadores mediante despidos, mediante suspensiones, mediante liquidaciones de las condiciones laborales. En este sentido, nosotros consideramos que para frenar definitivamente esta sangría que estamos sufriendo con la pérdida de puestos de trabajo, hay una única solución de emergencia, que es prohibir los despidos y las suspensiones, que debe ser extensiva al conjunto de los trabajadores, como bien detalla el proyecto, estén en negro o en blanco, sean precarizados, tercerizados o de planta permanente, sean monotributistas. Debe prohibirse por completo las suspensiones y, naturalmente, avanzar, como también lo detalla el proyecto, en pedirle a las empresas hagan públicos sus planes de producción y las horas de trabajo que requieren para llevar adelante estos planes de producción en función
de proceder a un reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, con un salario promedio de los últimos 12 meses que ha cobrado el trabajador, con, por supuesto, una indexación en función de la inflación. Algunos me preguntarán, bueno, ¿cómo se financia entonces esta prohibición de despidos y suspensiones? ¿Con qué recursos se va a hacer frente a la defensa de los puestos de trabajo? Y en este punto es necesario señalar que, como bien lo han detallado, lo han explicado, lo han anunciado, lo han festejado las empresas, durante estos últimos 10 años de gobierno kirchnerista, las empresas multinacionales, las terminales automotrices han experimentado ganancias extraordinarias. Y solamente para mencionar algunos datos, me voy a permitir leer el ranking elaborado por la revista Mercado de las 1000 empresas líderes en nuestro país del 2001 al 2010 y señalar que las automotrices han pegado un salto y lideran hoy esta lista. Volkswagen ha pasado del puesto 41 al puesto 16, Fiat ha pasado del puesto 47 al puesto 20, Ford ha pasado del puesto 27 al puesto 23 de este ranking, General Motors ha pasado del puesto 65 al puesto 26, Renault ha pasado del puesto 34 al 38 y a pesar de esa reducción sigue anunciando ganancias extraordinarias. La reflexión de un economista reconocido en nuestro país, Manuel Solanet, dice, bueno, esto es extraordinario porque se logran avances económicos en la tasa de beneficio de las empresas con empresas que hacen la plancha a la hora de la inversión. Palabras textuales que cito de este economista. En términos internacionales, Volkswagen en 2012 ha tenido una ganancia neta de 21.700 millones de euros, que representa el 40,9% más que en 2011. Renault en 2012 ha tenido un beneficio neto de 1.770 millones de euros y a pesar de que significa una caída del 15% en relación al año anterior, sus acciones han subido en el mercado. Y en 2013 la tasa de beneficio neto de Renault ha sido de 586 millones de euros. Esto descontando una inversión de 1.300 millones de euros que hizo esta empresa en una planta en Irán. Fiat ha tenido en 2011 un beneficio neto de 950 millones de euros, en 2012 de 659 millones de euros, en 2013 tuvo una previsión de un beneficio neto de más de 1.000 millones de euros. Estamos hablando de que estas empresas, con ganancias realmente extraordinarias, que tal vez no se podría dimensionar en este recinto, hoy están suspendiendo a miles de trabajadores y están liquidando la economía provincial. Estamos ante un problema que sin duda es de una incidencia y un alcance general. De ninguna manera se trata de un problema sectorial, gremial, de los trabajadores industriales, sino que afecta al conjunto de la economía. Porque al liquidar estos puestos de trabajo, al liquidar el salario de los trabajadores, estamos incidiendo de manera directa sobre el consumo que estos trabajadores hacen en la economía provincial y de manera indirecta sobre las empresas de servicio que en gran medida dependen de la producción automotriz. Estas ganancias extraordinarias no han sido reflejadas en el crecimiento de los puestos de trabajo o del empleo. Por el contrario, la productividad de estas empresas y el aumento de la tasa de beneficio de estas empresas
ha sido en función de aumentar los ritmos de producción, de proceder a aumentar la planta de trabajadores eventuales y contratados con la consiguiente pérdida de beneficios y de salarios que eso implica. Esta situación merece una reflexión. En épocas de vaca gorda, donde las ganancias abundan, no repartimos las ganancias. Es más, liquidamos los salarios de los trabajadores. Pero en época de vacas flacas, las empresas resultan ser las más socialistas de todas y deciden repartir las pérdidas. Esto no encuentra de ninguna manera una solución por este camino, y es en este sentido que el segundo punto de nuestro planteo para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo, para garantizar el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, es que planteamos la apertura de los libros de las empresas para establecer verdaderamente cuáles son los costos de producción y cuáles son las ganancias netas que han experimentado estas empresas, y que sean las empresas las que costeen la continuidad, la defensa de estos puestos de trabajo que les han traído tantos beneficios en estos últimos años. El proyecto también plantea la apertura de la exigencia al Gobierno Nacional para proceder a la apertura de los libros de Techin y de Siderar. Esto no es un punto menor, porque Techin y Siderar son las principales proveedoras de acero a la industria automotriz. Y también, según los rankings y encuestas publicadas por los medios de comunicación en los últimos años, han sido las empresas que más han ganado y han crecido en nuestro país. Nosotros planteamos el problema de prohibir el giro de utilidades al exterior. Esto también es un punto elemental, porque como yo mencioné bien anteriormente, las empresas que operan en Argentina son en gran medida multinacionales, con sus casas matrices en Europa, en Brasil y en otros lados, y que durante estos últimos años las ganancias extraordinarias que yo describí anteriormente han sido giradas a sus casas matrices, han sido sacadas del país. Estas ganancias, esta tasa de beneficio ni siquiera ha repercutido en un proceso de industrialización en el país. Estamos frente a un proceso de extranjerización del capital. Y me voy a permitir leer nuevamente unos datos del INDEC del año 2005, cuando todavía no estaba cuestionado, en donde plantea claramente que 2 de cada 3 grandes empresas en nuestro país eran de capitales foráneos. Que en 2005 las utilidades de estas empresas, que cuentan con más del 50% del capital extranjero, duplicaron las ganancias respecto al 2003. Que las compañías que tienen una participación de capitales extranjeros de más del 50%, que representan, sobre la base de esta muestra que tomaba el INDEC, 294 empresas de las 500. Estas 294 empresas concentraban el 90% de las utilidades generadas en ese año. Es decir, que no solamente estamos ante un proceso de desindustrialización de la industria nacional, sino de extranjerización de la industria nacional, concentrándola en las grandes multinacionales que fugan los capitales de nuestro país. En este punto, la prohibición del giro de utilidades, como plantea el proyecto, es elemental para contar con estos recursos en función de lo que plantea además el punto siguiente, que es proceder a una reorganización industrial que plantee efectivamente una producción en función de las necesidades sociales. El problema entonces de proceder a este tipo de reorganización tiene que ver con sacarle un carácter hasta ridículo
vínculo que tenemos en esta crisis, porque tenemos suspendida la producción en Iveco, tenemos en crisis la producción de Materfer por un sobrestock generado por las propias empresas en función de especular con el dólar, en una provincia y en un país que, para mencionar un ejemplo, está atravesado por una de las crisis en el sistema de transporte más profundas. Tenemos acá la capacidad instalada para dar respuesta a un profundo déficit, que es producto de fuertes conflictos, en particular en nuestra ciudad, con respecto a la situación de falta de flota en el transporte público, urbano e interurbano. Y contradictoriamente asistimos a situaciones terriblemente nocivas para nuestra industria nacional, como son las negociaciones que llevó adelante el intendente Mestre para comprar trolebuses en Rusia. En vez de avanzar en una organización industrial que permita producirnos acá, tenemos Materfer, Iveco, un montón de autopartistas que podrían, la producción acá de esos trolebuses podría reactivar la industria, ser un atenuante para la crisis, generar nuevos puestos de trabajo. No, los compramos en Rusia. Bueno, la misma situación con la compra de vagones en China, que como nos explicó el secretario general de la UOM ayer cuando participó de la Comisión de Trabajo, la compra de los vagones a China va a representar para el gobierno una inversión aún mayor, porque exige de la readecuación de todas las ramas ferroviarias. No son vagones que estén adecuados a nuestro sistema ferroviario. Es hasta descabellado. Por eso nuestro proyecto plantea en un punto proceder a una reorganización industrial para explotar la capacidad de producción instalada en nuestra provincia en función de una organización industrial que responda a las necesidades sociales de Córdoba, del país. Para llevar adelante todos estos puntos es clave la conformación y el control, la conformación de la Comisión Obrera que procede al seguimiento y al control de todas las medidas que plantea este proyecto. Porque está claro que quién mejor que los trabajadores metalmecánicos, que los trabajadores de la industria autopartista, de la industria automotriz, para planificar, discutir y llevar adelante una reorganización industrial y particularmente todas las medidas que antes he mencionado para defender los puestos de trabajo. Y sería muy interesante que en esta comisión no solamente participen las comisiones internas y los delegados de las fábricas automotrices de la provincia, sino también los delegados de las comisiones internas de la industria metalmecánica y autopartista de Brasil, los trabajadores y la comisión interna de General Motors de Brasil nos ha acercado una carta en solidaridad con los trabajadores de lucha en Córdoba, en Rosario y en Argentina, y dice así: en América Latina, las multinacionales utilizan el mercado como una excusa para chantajear a los trabajadores de un país contra el otro, amenazándolos de despidos y pérdidas de los derechos con el fin de aumentar sus beneficios y su competitividad. Ejemplo de ello es la campaña de difamación realizada por General Motors en un intento de provocar un conflicto entre los trabajadores de Argentina y los trabajadores de Brasil en torno a la producción del pene. Este fragmento es una carta enviada por Antonio Ferreira de Vagos, trabajador de General Motors y presidente del sindicato metalúrgico
de San José de Ocampo. Y también está firmada esta carta por Luis Carlos Prate, trabajador de General Motors y también del mismo gremio. Esta solidaridad de los trabajadores brasileños, de sus organizaciones sindicales, plantea una unión concreta, una solidaridad concreta de los pueblos trabajadores brasileños y argentinos en función de buscar una salida de fondo a la crisis, que no es la pelea entre el mercado brasileño y el mercado argentino, sino que es la unidad concreta de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo y en función de discutir una salida a la crisis planificando la producción. Ellos en la carta detallan un proceso de organización internacional que vienen desarrollando los trabajadores del sector con reuniones con trabajadores de Europa y del resto del país que enfrentan los planes de ajuste de manera sistemática de las patronales que tienen este método de generar sobrestock, de acumular grandes ganancias y luego liquidar puestos de trabajo en Argentina, pero que lo tienen en todo el mundo. Sería muy importante, y como propuesta, como reflexión lo traigo aquí, que de conformarse esta comisión participen entonces también los trabajadores representantes del sector automotriz de Brasil. Por último, tenemos la intención de que este proyecto de declaración, que como ustedes ven he detallado precisamente con iniciativas muy concretas que atienden a la situación particular de nuestra industria cordobesa, se transforme en un proyecto de ley y naturalmente sirva para implementar estas medidas de manera efectiva y dar una resolución inmediata a la crisis. Para poder desarrollar este proyecto de ley, nosotros en el proyecto ponemos en el último punto la creación de una comisión parlamentaria para transformar este proyecto de declaración en proyecto de ley, en donde planteamos la integración de los sectores productivos, por supuesto representantes parlamentarios, pero fundamentalmente, y vuelvo a insistir, en este punto de los trabajadores, las comisiones internas, los delegados artistas, que son quienes no solamente padecen a diario los problemas de las condiciones laborales, los despidos y las suspensiones, sino que tienen el conocimiento necesario para aportarnos en este sentido. Estancia del Sur no tiene que ver con la producción automotriz particularmente, pero en la industria frigorífica se está viviendo en menor medida un proceso que puede tener un alcance similar a la crisis automotriz. Más de 500 trabajadores están suspendidos hace meses, cobrando el 35% de sus saberes. Meses trabajadores que tienen que sustentar a sus familias con el 35% de sus salarios. Esta situación no solamente liquida las condiciones económicas de estas familias, sino que liquida las condiciones económicas de la región. La crisis de Estancia del Sur afecta a Río Ceballos, a Urquillo, a Villargel, a un montón de localidades de sierras chicas que no solamente de manera directa por la pérdida de puestos de trabajo de estas 500 familias, sino en el mercado de la región, en el consumo de la región. Pero aparte, la situación de Estancia del Sur genera un problema superior a la provincia, porque con el cierre de Estancia del Sur estamos perdiendo la exportación de la cuota Hilton. Un porcentaje importante de la exportación de la cuota Hilton que tenía nuestra provincia. Ya perdió las habilitaciones nacionales para continuar con este tipo de producción, justamente por estar cerrado tantos meses. Y la empresa que la explota, Marco y Sociedad Anónima, ha declarado sus intenciones de trasladar la producción de esta planta a la planta de San Luis, otras plantas que tienen Santa Fe y demás. Es decir, que estamos hablando de una situación de alcances generalizados sobre la economía provincial. Sobre este punto,
nosotros no hemos presentado en particular en este proyecto de declaración una medida concreta, pero sí lo hemos hecho anteriormente con un proyecto de ley, y quiero aprovechar la situación para exhortar a los legisladores a convocar a los trabajadores de Estancias del Sur, a la Comisión de Trabajo, a escuchar su problemática, pero por sobre todas las cosas a tomar medidas de acción directa que puedan garantizar la continuidad de estos puestos de trabajo y revertir esta grave situación laboral en Sierras Chicas. Bueno, con todo lo argumentado, lo expuesto, lo desarrollado, nosotros desde la banca del Frente de Izquierda hacemos un llamado al conjunto de la Cámara a votar de manera positiva este proyecto de declaración, entendiendo que el proyecto de declaración firmado por varios legisladores en el día de ayer en la Comisión de Trabajo es al menos insuficiente para abordar de manera concreta la crisis y para defender la continuidad de los puestos de trabajo y la economía de la provincia. Cierro entonces con este llamado a votar por la positiva este proyecto de declaración y este plan de acción mediante la conformación de las comisiones y demás, para que la legislatura, que no puede de ninguna manera aducir falta de competencias para intervenir en una crisis tan profunda como esta, tome las medidas necesarias a la altura de las circunstancias para darle una solución definitiva a la crisis provincial. Muchas gracias, señor.